este 2020, para el 2020, que todas sus expectativas se cumplan, puedan llevarlas a buen puerto, y espero que pueda su servidor, Bulmaro Sánchez, aportarles algo de información para la planificación de sus sistemas de gestión, de su empresa, para establecer planes, etcétera, y puedan lograrlos. Probablemente nos veamos a finales de este año y podamos ver, nos platiquen cómo les fue con su planificación y los logros obtenidos. Bueno, pues el tema de hoy se denomina México 2020 o 2020, fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. Son retos que tiene nuestro país y que vamos a revisar desde una perspectiva nacional e internacional. Le reitero mi nombre, Bulmaro Sánchez, de BMB Consultores. Bueno, yo les voy a agradecer que si tienen preguntas las vayan agregando en el chat que tienen disponible. Y bueno, pues si alguien me escucha abajo, voy a acercarme más el micrófono a ver si eso hace que mejore el volumen. Ustedes me indicarán. Voy a checar a ver si puedo subir el volumen, pero creo que está a tope. Bueno, espero que todos me escuchen bien, si no también súbanle el suyo, igual ayuda. Bueno, pues arrancamos. Este tipo de análisis requiere una información previa para que cuando ya vayamos al análisis sea mucho más sencillo comprenderlo. Y quiero compartirles esta frase que es importante durante el análisis o la revisión de estos aspectos que vamos a ver para nuestro país. Y este es un tema que se tocó en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el 2017, donde se habla de la posverdad, es decir, aquello que está después de la verdad, ¿no? Y hay aquí dos frases muy interesantes, ¿no? Existen en nuestros días, por diferentes medios, mentiras que son verosímiles, es decir, mentiras que parecen verdad, y también hay verdades que parecen inverosímiles, es decir, verdades que a la gente le puede parecer mentira. Y sobre todo puede parecer mentira estas verdades cuando no tenemos suficiente información para poder revisar ese mensaje y comprobar si es verdad o no, ¿no? Entonces, les dejo esta reflexión. Lo que vamos a ver es un simple análisis con la mayor objetividad, sin sesgos, y poder encontrar ciertas realidades de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Desde una perspectiva, insisto, internacional y nacional. Bien, pues vamos a ver nuestra agenda. Vamos a empezar, o ya empezamos, con un pequeño preámbulo a las 11:30. Después, inmediatamente vamos a revisar información de hacia dónde va el mundo, nuestro mundo. También vamos a revisar un poco de información de los Estados Unidos de Norteamérica, y cuando lo revisemos se van a dar cuenta por qué al hablar de México tenemos que hablar de Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Enseguida revisaremos por ahí de las 12:15 la relación que tiene México con Estados Unidos, que es larga y todavía se proyecta que será un poco más. Después vamos a revisar ya en forma las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro país, de nuestro México. Y más o menos a la 1 estaremos revisando algunos aspectos de la economía de México que se ven para este año, y que de hecho algunos temas ya se están viendo. Y culminaríamos por ahí de la 1:15 con una sesión de preguntas y respuestas. Si a ustedes les parece bien, estaríamos buscando responder sus inquietudes, esperemos que las haya. Y bueno, si no, espero que lo que veamos acá haya quedado muy claro, y sobre todo que las verdades les sean verosímiles, ¿no? Sería muy importante. Bien, pues arrancamos, ¿no? Pero el primer tema, pues, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde va nuestro mundo, no? Y un personaje que lo ha definido muy bien es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Donde ya desde hace un tiempo él ha estado tocando este tema,
donde nos dice que quien lidere la inteligencia artificial gobernará el mundo. Este concepto lo ha expresado en diferentes lugares, ¿no? Y él nos dice que la inteligencia artificial no solo es el futuro para Rusia, sino para todo el mundo, que trae grandes oportunidades, pero, y lo mismo que dicen los especialistas o otros especialistas, pues con amenazas que seguramente no se pueden predecir todavía el día de hoy, ¿no? Lo que es un hecho es que quien domine o quien primero domine la inteligencia artificial, pues se va a convertir prácticamente en el gobernante del mundo, ¿no? Y bueno, si también nos dice el presidente Vladimir Putin que si fuera Rusia quien la dominara, bueno, estaría dispuesta a compartirla con el mundo, ¿no? Entonces, este es el horizonte de a dónde va nuestro mundo y las estrategias y acciones que vemos hoy día por diferentes medios se están encaminando hacia allá, ¿no? Bien, eso nos lleva a, pues, cómo estamos hoy, ¿no? Si ese es el futuro, pues, cómo estamos el día de hoy en el mundo. Y esto lo definió, de alguna manera, claramente el presidente Emmanuel Macron de Francia el año pasado, después de una cumbre que tuvieron, y él decía que estamos en la época del fin de la hegemonía de Occidente y que ahora las tendencias y los ejemplos a seguir son otro tipo de economías como la china, la rusa, inclusive la de la India, ¿no? Y que bueno, todos estamos acostumbrados a esta hegemonía occidental, ¿no? Desde el siglo XVIII con Francia, después en el XIX con Gran Bretaña, y el siglo pasado y parte de este que hemos iniciado, pues la hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, esto no es el único líder que lo ha dicho, lo han dicho otros presidentes, pero Macron fue muy claro en expresar este mensaje a diversos mandatarios y diplomáticos a nivel mundial, ¿no? Entonces, se ve ya pues que estamos en el fin de la globalización como la conocemos, que arranca en los 80s con Reagan, el presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, la primer ministra de Gran Bretaña. Y bueno, pues esa época que arrancó en los 80s está llegando a su fin, está cambiando el paradigma, ¿no? Y entonces tenemos que revisar hacia dónde va este nuevo paradigma u orden mundial, ¿no? Bien, pues las tres potencias que hoy día están, que figuran en nuestro mundo, son, como ustedes pueden ver en pantalla, China con su presidente Xi Jinping, ¿no? El cual fue ya elegido o tiene mandato infinito, ¿no? O mandato indefinido como presidente, lo cual le da una gran estabilidad en ese tema a su país. Está el presidente Vladimir Putin, que después de 20 años en el poder ha hecho ciertos arreglos en el país para que pueda también mantenerse de alguna manera indefinidamente en el poder, y eso le da estabilidad en ese aspecto a su país. Y está, desde luego, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual fue elegido en el año 2016, creo que hay un error ahí de dedo, y bueno, en este año está buscando su reelección por 4 años más, y es el único de los tres que pues no tiene segura su carrera como presidente en los Estados Unidos, y que además sabemos que solo puede estar 2 periodos. Los otros 2 presidentes de las otras 2 potencias, que son Rusia y China, pues tienen ese camino de alguna manera indefinido, dándole cierta estabilidad política a sus países, misma que Estados Unidos, que es la potencia en declive y en decadencia, pues al día de hoy no tiene, ¿no? Bien. Y pues lo que estamos viendo hoy día, todos los días de alguna manera en los medios, en las noticias y en lo que vivimos, inclusive en las alzas y bajas
tipo de cambio, inclusive puede pegar en otros aspectos, sobre todo comerciales, pues es la guerra que tiene Estados Unidos con China por el dominio de la inteligencia artificial. Eso es lo que está detrás de la guerra comercial que vemos hoy día, ¿no? Que al final lo que están buscando es quién domina primero la inteligencia artificial y que seguramente terminarán poniéndose de acuerdo y haciendo una división de dos inteligencias artificiales, una en la esfera de acción de China y otra en la esfera de acción de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan que dijimos que hay tres potencias, ¿no? En el caso de China, si bien no es la primer potencia militar, sí es la primer potencia económica al día de hoy y la primer potencia tecnológica en el tema de la inteligencia artificial y otros temas como el 5G, etcétera. Estados Unidos, por su lado, es una gran potencia financiera, que ese fue el efecto de la globalización que tuvo Estados Unidos desde la implementación del modelo económico actual, y que ustedes saben se ve reflejado en el dólar, que es la moneda de uso común en el mundo. Es una potencia también tecnológica y desde luego es una potencia militar que le ayuda a mantenerse como potencia financiera, ¿no? Porque si no aceptas el dólar, pues ya sabemos lo que puede pasar en el tema militar, ¿no? Entonces, estas son las dos potencias que están hoy en conflicto por un tema que es dominar o tener el dominio de la mayor parte del mundo que se pueda a través de la inteligencia artificial. Pero está también Rusia, ¿no? Que Rusia, lo que se sabe, porque hay algunos temas que ustedes saben, los gobiernos pues manejan como temas de Estado, de seguridad nacional, lo que se sabe es que Rusia aplica la inteligencia artificial en temas militares, ¿no? Y que está implementando este tipo de tecnología para mejorar su capacidad militar. Y hoy Rusia es la potencia número uno, ya por encima de Estados Unidos, en el ámbito militar, con sus armas supersónicas, que si habláramos de misiles o si hablamos de misiles, son prácticamente indetectables por el enemigo, ¿no? Entonces, Rusia es poseedora de esta tecnología militar y que está siendo apoyada con inteligencia artificial, ¿no? Para que te dé al momento, al minuto, al segundo, una serie de escenarios y que las personas que son militares tomen decisiones en ese momento de qué rumbo seguir en el tema militar, sobre todo si estamos hablando de un conflicto con otro país, ¿no? Y también algo que no se dice mucho en Occidente, porque también estamos un tanto acostumbrados a solo ver noticias de Estados Unidos o de nuestro propio país, y no vemos noticias más allá. También las empresas rusas están implementando la inteligencia artificial como parte de sus procesos de negocios, ¿no? Y bueno, pues esto está haciendo también que estas empresas estén a la vanguardia y que pues pocos visitan Rusia y conocen parte de su economía, de su forma de vida, etcétera, pero lo están haciendo. Yo cito las fuentes en la parte derecha, a un costado de la parte derecha, si ustedes quieren consultarlas, es información que está ahí, pero obviamente no son de los medios tradicionales que vemos acá o de la CNN, ¿no? Pues no, no es como el medio más recomendable porque es muy tendencioso. Entonces, cito las fuentes, pues alguien quiere revisar esta información, con todo gusto. Y bueno, pues así están las tres potencias que se están disputando hoy la hegemonía del mundo. Y donde Rusia, que no es la que está peleándose, los que se pelean ahora son China y Estados Unidos, pues Rusia está ahí aguardando, siendo el pivote, siendo de alguna manera neutral y además siendo seguida por otros países para hacer alianzas, ¿no? Entonces se vuelve el gran aliado o la gran aliada Rusia con su presidente Vladimir Putin. Bien.
Y bueno, pues la inteligencia artificial pues tiene una serie de propósitos. Por ahí me dicen que no se ve la pantalla. No sé si alguien más no la ve. Jesús, Iván, que están ustedes conmigo, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí, la miramos. No, está en cámara. Ahí está, ya la pantalla. ¿La pueden ver? Ahí va, ahí va. Sí, No sé si... No, empezamos a la cámara. A ver, yo sí puedo mirar la pantalla. voy a quitar la cámara un momento, a ver si pueden volver a la pantalla. No se la voy a volver a compartir. Sí, sí se ve, tiene que seleccionar en su nombre para que en el menú, a lo mejor no la puede ver porque está en su mismo chat, o sea, está viendo su misma pantalla, entonces tiene que darle clic ahí en donde está el muñequito, donde dice más 18, irse donde dice Bulmaro Sánchez Blanco, entonces le da clic ahí y ya se ve su pantalla. Pero los demás me ven. Pues ahorita no. Ah, ok, vale, vale. Entonces... A ver, Ahí oye, está. los estoy compartiendo nuevamente, ustedes me dicen. Ya, listo. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, mucho, unos minutos, pero bueno, valdría la pena saber para qué sirve, ¿no? Un tema que hemos escuchado más comúnmente es el reconocimiento facial, ¿no? Pues en cualquier lado donde vayamos, se esté aplicando esta tecnología y tengan ya nuestra información digitalizada en una base de datos, pues de una manera muy rápida van a poder identificar qué somos nosotros y qué estamos haciendo, ¿no? Y eso, pues hay lugares donde ya se está utilizando, por ejemplo, como en China o en Estados Unidos, etcétera, ¿no? También se aplica la inteligencia artificial como tecnología financiera. No crean que la bolsa de valores de Estados Unidos y otros países se mueve con personas que están llenando papelitos y comprando acciones. Esto lo hacen robots de inteligencia artificial, un software que compra y vende o realiza cientos o miles de operaciones por segundo y que esos mismos robots escriben informes financieros para que otros robots lo lean y sigan haciendo operaciones financieras. La bolsa de valores de Estados Unidos y otras funciona así de hace tiempo, ¿no? Entonces, ahí se puede aplicar. También ya se está hablando de ciudades inteligentes, donde todo se ha reconocido, todo nuestro entorno nos reconoce, puedan aplicarse pues todos los gustos que ya estemos acostumbrados a que se den, estas ciudades inteligentes lo van a poder manejar y van a poder tener un control sobre todos los habitantes de esas ciudades. También ya se está hablando de la atención médica inteligente, donde los robots de inteligencia artificial, que bien pueden ser un software o pueden ser un hardware también, pues darán la atención médica porque van a poder reconocernos inmediatamente de acuerdo a los síntomas que presentemos y que ya como una opción de querer platicar con alguien, pues tal vez querramos ver a un médico en persona, pero no será necesario. Mala noticia para los médicos, mala noticia para los contadores, para los financieros. Hay una serie de especialidades, de carreras, inclusive de oficios, que pueden desaparecer por la aplicación, perdón, por la aplicación de esta tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Inclusive para las ventas minoristas, ¿no? Ustedes saben que cuando entran a páginas como Amazon, ya ni siquiera hay un teléfono para hablar con una persona. Si quieres cualquier comunicación, es vía su mismo sitio y tienen sistemas de inteligencia artificial para toda la logística que se necesite y entregar tu producto a la puerta en el menor tiempo posible. Y te cobran igual, etcétera. Entonces, hay una serie de beneficios que trae la inteligencia artificial, pero también puede haber temas que no sean tan benéficos para los seres humanos, como, por ejemplo, perder empleos por la aplicación de esas tecnologías, pero se tiene que entonces implementar alguna estrategia para volver a preparar a las personas que hoy día se prevé van a dejar de poder utilizar su carrera o su profesión en la práctica y aprender otras cosas que puedan hacer en la economía, una vez que este tema de la inteligencia artificial pues permee prácticamente a todo el mundo, ¿no?
Estas son algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, que es de lo que hemos estado hablando y que es lo que se busca dominar por parte de las potencias. Y bueno, aquí en el caso de Estados Unidos, siempre nos ponen de ejemplo empresas de ensueño como Amazon o como Microsoft o Facebook. Pero bueno, recuerden que estas empresas vienen de Silicon Valley. Y Silicon Valley tiene un triángulo perfecto para el desarrollo de este tipo de empresas que son de ensueño. Y este triángulo lo componen los emprendedores, los talentosos, los que tienen una idea, un know-how que quieren desarrollar, tienen las universidades que los preparan, si bien puede ser no al emprendedor, pero sí a su equipo de trabajo, y los preparan con las mejores especialidades, profesores y condiciones, y está la banca, que es la que suministra el dinero prácticamente de manera ilimitada. Y como ustedes pueden ver en estas noticias que son reales, pues Microsoft, Facebook y Google, pues no son empresas que trabajen para darnos nada más algún servicio a nosotros, proveen servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, al Pentágono, ¿no? Y el Pentágono es el que les financia sus proyectos. Y recientemente, el año pasado, antes de que terminara, eh, estas empresas que han desarrollado la inteligencia artificial ahora devuelven esta tecnología al Pentágono para que sea utilizado pues en cuestiones militares. Son empresas que no han surgido simplemente de un garage y después se hicieron grandes no solo por el talento, han recibido financiamiento ilimitado para lograr sus objetivos y que son objetivos, como pueden ver, para Estados Unidos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial que desarrollan este tipo de empresas, además de manejar temas comerciales y de optimización de procesos, etcétera, también sirven para temas militares que utiliza, por ejemplo, el Pentágono en Estados Unidos. Bien, pues ya que vimos un poco de cómo está el mundo y para dónde vamos, pues ahora hay que revisar un poco de la historia de Estados Unidos para que después podamos entender esa relación que tenemos con ellos tan cercana y de alguna manera, como la hemos vivido y ustedes también lo saben, pues para poder entender por qué tenemos ese tipo de relación con este vecino del norte, ¿no? Bueno, ustedes saben, en el siglo XVII, pues llegan las colonias, las 13 colonias inglesas a América del Norte, y en 1776, pues declaran su independencia, y se crea el país que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no? Y de ahí, obviamente, brinqué muchas fechas y eventos, y me fui hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando al terminar, pues los vencedores de esa guerra son la URSS, o la antigua URSS, o Unión Soviética, y los Estados Unidos, y se reparten el mundo. Después, en el 71, ya cuando está este mundo bipolar, porque son dos polos, en el 71, Estados Unidos, con su presidente Nixon, realmente lo que hacen es incumplir su deuda, que estaba en oro, pero se dan cuenta que si tienes que trabajar y acumular oro, pues tu economía no crece tan descomunal como ha crecido la economía de Estados Unidos y del mundo. Y entonces crean el dinero fiat, o el dinero que se conoce como fiat, que son papeles, que son vales, que son deuda, y eso es lo que le devuelven a los países en lugar de oro, y Estados Unidos de esa manera incumple su deuda, pero le permite tener un crecimiento infinito, porque ellos tienen la máquina de hacer dinero, porque son los que después de la Segunda Guerra Mundial imponen su moneda en prácticamente todo el mundo, y pues bueno, el vencedor siempre pone sus reglas, ¿no? Y pues estamos en la época de la Guerra Fría, ustedes lo saben, cuando en el 91 finalmente logra Estados Unidos, después de todos esos años de Guerra Fría, sacar de la jugada a la URSS. La URSS tiene su declive y se queda Estados Unidos solitos, ¿no? Con su globalización financierista, que es
controlar el sistema de pagos, que el dólar sea la única moneda y que se pueda emitir esa deuda, que al final los dólares son deuda, de una manera infinita. Y viene su crecimiento exponencial y brutal porque pues, tienen la máquina de hacer dinero. Sin embargo, eso duró poco porque, igual que las pirámides que ustedes conocen, donde la gente va entrando con su dinero y el otro lo recibe y no produce nada, simplemente va haciendo que entre más gente a la pirámide en la base, pues esas pirámides en algún momento revientan. Hay un libro que se llama Planeta Ponzi, precisamente porque ese tipo de estafa piramidal lo practicó un señor italiano que llegó a los Estados Unidos a principios del siglo pasado, que se apellidaba Ponzi, y él fue el creador de este tipo de estafa. Entonces imagínense que este autor, que además es financiero, etcétera, que conoce muy bien estos temas, escribe un libro que se llama Planeta Ponzi, ¿no? Donde lo que nos trata de decir es que toda la economía y las finanzas, mejor dicho, las finanzas de nuestro mundo actual, pues son una estafa. Es como una pirámide que se inventó el señor Ponzi para quitarle su dinero a los demás, ¿no? Y por eso, siempre que hay una gran crisis, como la de 1998, con el fondo de Long Term Capital, bueno, pues es tanta la especulación que se crea una burbuja especulativa que se escucha mucho, pues quiere decir que hay alguien que dio su dinero y que nunca lo va a recuperar. Y puede ser su dinero, su casa, su coche, su trabajo, etcétera. Porque pues ese agujero se tiene que tapar con el dinero de alguien más. Y esto sucede no nada más a nivel de personas, sino a nivel de países. Por eso hemos experimentado tantísimas crisis a lo largo del tiempo, porque estamos metidos en una gran pirámide que es una estafa y que se lleva a cabo a través de este dinero fiat que es el dólar, ¿no? Bueno, después de eso, en 2001, ustedes saben, viene la guerra de Irak, para que Estados Unidos pues, usa de pretexto, ya saben qué, y se mete al Medio Oriente para implementar su política, y pues obviamente disponer de ese petróleo. Pero en 2008 inmediatamente viene la quiebra de Lehman Brothers, un banco muy grande de los Estados Unidos, y nos vuelve a meter a Estados Unidos en una crisis mundial de las famosas hipotecas subprime, ¿no? Que son los famosos derivados, donde creas derivados de valores. Inclusive se habla de que hasta un divorcio lo puedes financiarizar. Es decir, voy a ganar tanto en cierto tiempo cuando me divorcie, y eso ya lo puedes convertir en un valor. Y puedes empezar a pagar con eso, ¿no? Se convierte en una deuda. Pues toda esa burbuja revienta en 2008, ¿no? Y es donde China, que ya estaba desde el año 2000 en la Organización Mundial de Comercio, se empieza a alejar de ese juego, y por eso China se ha concentrado mayormente en su economía y no en las finanzas. Finanzas y economía corren en carriles diferentes. La economía es la producción real y las finanzas son dinero irreal. Tú puedes tener un trabajo y al final del año haberte gastado todo y no tener para pagar tus impuestos, y entonces genera esa deuda. Es una deuda financiera. No la generó un tema económico, simplemente es, por alguna razón no pudiste pagar esa deuda, como los impuestos, y se va a empezar a acumular en tu haber, y tendrás que entonces quizás hasta pagar intereses. Pero ese es un tema financiero y que puede crecer, dependiendo de la tasa de interés, mucho más de lo que tú ganas en un año. Y entonces puede volver una deuda impagable, y que mucha gente lo ha experimentado. Entonces, por eso China se sale de ese modelo y empieza a caminar con su propio modelo, y que hoy conocemos como la ruta de la seda, y su estrategia de ser autárquicos en el aspecto tecnológico de aquí al 2025, y por eso el conflicto con Estados Unidos, ¿no? Sabemos entonces que en 2016 en Estados Unidos pues llega Trump al poder, y bueno, ellos están en su guerra civil, donde se están peleando, como ustedes saben, demócratas y republicanos, y bueno, está el trumpismo, que también conocemos muy bien, y que es esa mexicanofobia, ¿no? Debido a que ellos pues tienen este nacionalismo económico, y que es, más que Trump, es un movimiento de los blancos norteamericanos que se sienten pues agraviados
por los inmigrantes, sienten que les hemos quitado algo, ¿no? Los mexicanos y otros inmigrantes de otros países que les han quitado su trabajo y su economía. Entonces, ese es todo un tema de ellos. Y bueno, llegamos hasta el 2019, donde, bueno, Estados Unidos, y lo declara así Trump, dice, oye, nos hemos gastado 8 trillones en anglosajón y billones en español, 8 billones de dólares, es decir, 8 millones de dólares en guerras, y que es el equivalente a lo que se está invirtiendo en la ruta de la seda, ¿no? De China, donde se está creando infraestructura real. Y esto lo dice, pues, echando a los otros presidentes que solo se dedicaron a hacer guerras y no a la infraestructura de su país. Y bueno, eso tiene a Estados Unidos con problemas de infraestructura. De alguna manera están tratando de no tener problemas de desempleo y otros tantos temas que han sido vasos comunicantes con México, como problemas de drogadicción de sus jóvenes, problemas de que ya no hacen familia, ¿no? Ya no se reproducen. Y bueno, pues nosotros los mexicanos allá, nuestros compatriotas allá se reproducen muy rápido, entonces pues ya se vuelve un tema demográfico y por eso no nos quieren allá. Bueno, esas son sus políticas, ¿no? Entonces, estos análisis y bueno, pues así es como están las cosas. Bueno, en el 2020 lo que tenemos es las nuevas elecciones de Estados Unidos para noviembre y el impeachment de Trump, ¿no? Esto es un breve recorrido a la historia de Estados Unidos, donde, pues después de 200 y pico de años, está en declive, en franco declive, y por eso vemos que muchas de sus acciones, pues en algunos casos pudieran ser hasta desesperadas, y por eso tenemos a un personaje como el presidente Donald Trump allá, porque es el presidente que los blancos norteamericanos creen que mejor los representa y los puede defender de todos estos temas que tienen en contra, ¿no? Bueno, enseguida, pues vemos, ¿no? Este recorrido, vemos las 13 colonias, si ven el mapa, pues ese era el pedacito que ocupaban las 13 colonias cuando llegaron estas colonias inglesas a América, ¿no? Lo ven en el mapa grande y en el pequeño, pues es una pequeña franja de Norteamérica, ¿no? Y Estados Unidos consiguió su territorio comprando o arrebatando los territorios, ¿no? Hay un pequeño listado y que ustedes saben muy bien que hay territorios nuestros que fueron arrebatados o comprados casi a la fuerza, y pues al día de hoy la mitad de nuestro territorio pertenece ya a los Estados Unidos, aunque hay quien dice que ahora los mexicanos lo estamos repoblando como en California, donde ya vemos, hay más mexicanos que norteamericanos originarios de estas 13 colonias, ¿no? Entonces, así es como Estados Unidos lleva su política. Si no me lo vendes, te lo quito, o si te dice que te lo compra, a lo mejor nunca te paga, porque así adquirió Florida a España, quedaron en un precio y al final nunca le pagó porque se supone que España le debía, y pues ahí quedó, ¿no? Se quedaron con Florida, ¿no? Y así es su historia. Y bueno, ahora vamos a ver la relación que hemos tenido México con este país, con este vecino denominado Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la historia reciente de México, recuerden que nuestra historia es milenaria, ¿no? Pero vamos a partir de esta historia cuando empezamos a tener relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Y uno de los puntos importantes en esta relación, pues es en 1810, que si bien no es con esta entidad denominada Estados Unidos de Norteamérica, pues sí es con Gran Bretaña, que son los que mandaron a sus 13 colonias para acá y que empujan la independencia de México y de otros países, ¿no? Para sacar a España de este continente. La lucha en esa época, pues era contra España, era la otra potencia con la que estaba en conflicto Inglaterra. Después caminamos hacia 1857, ustedes saben, el presidente Juárez, la guerra de reforma, y lo mismo, Estados Unidos apoya al presidente Juárez para luchar contra los conservadores y para sacar a Maximiliano, este príncipe europeo que vino a gobernarnos por un tiempo,
y contra el cual pues estaba en disputa el poder con el presidente Juárez. Bueno, apoyado por Estados Unidos. Después nos vamos a 1910 con la Revolución Mexicana, que igual está la mano invisible de Estados Unidos, hasta yo creo que ni invisible, yo creo que muy visible, para apoyar a los caudillos, a los rebeldes, a los insurgentes, como se les quiera ver, que están en contra del régimen de don Porfirio Díaz, mismo que ya no estaba privilegiando tanto los intereses norteamericanos y privilegiábamos más los europeos. Bueno, ya no les conviene, y entonces apoya la Revolución de México. Después de ahí avanzamos a 1923 con los tratados de Bucareli, que hay quien dice que puede ser una leyenda urbana, que nadie los conoce. Bueno, los militares de México lo conocen, tienen copia, seguramente habrán regalado copias por ahí y se ha regado, pero sí hay una serie de tratados, una serie de acuerdos que no se han dado a conocer al pueblo de México, ¿no? Y desde ahí, de una manera más formal, quedamos alineados a la agenda de seguridad de los Estados Unidos y que al día de hoy nos lleva a que no podamos establecer libremente relaciones con otros países, entiéndase China, por ejemplo, o Rusia. Inclusive el nuevo TEMEC, que es la segunda parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay cláusulas donde los socios pueden objetar la asociación de cualquiera de los otros dos socios con un país por así convenir a sus intereses. Pues esto está directamente para China. China prácticamente en México no tiene ya grandes inversiones, pues porque no puede hacerlas. México no podría abrirle las puertas a China para hacer tratos si no es con el visto bueno de Estados Unidos, y como están las cosas, pues no creo que Estados Unidos dé su visto bueno para que China haga grandes negocios con México, ¿no? Por ejemplo, construir el Tren Maya, ¿no? Sería prácticamente imposible. Después avanzamos un poco más, llegamos a 1970, y este asesor de seguridad nacional del presidente Carter lanza esta frase que está, pues, ustedes la pueden escribir en internet y sobran páginas en su pantalla, ¿no? Donde pues sale esta frase que dice que no queremos a un Japón en la frontera, refiriéndose a México, ¿no? Y entonces eso frena ese milagro mexicano que venía gestándose desde los 60s y que nos tenía como la séptima economía mundial, y pues hoy día nos tienen en el lugar 15, 14, ¿no? Y con todos los inconvenientes y problemas que sabemos tiene nuestro país y nuestra economía. Es decir, hubo un freno al desarrollo de México, sobre todo al desarrollo tecnológico. Bueno, de ahí vamos a 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio, donde prácticamente se nos da la tarea de ser maquiladores, ¿no? El campo de México queda abandonado, mucha gente tiene que emigrar, y bueno, pues al día de hoy no tenemos un desarrollo industrial propio ni tecnológico, debido a que este tratado, igual que el actual, bueno, el actual todavía los expertos dicen que está peor, pues nos tienen ese rezago tecnológico y que al día de hoy no vemos una estrategia clara al respecto, ¿no? Después del 94, pues en el 95 viene la crisis bancaria, que todos de alguna manera conocemos, algunos la vivimos. Yo era muy joven, tenía, no sé, 20 años, me tocó vivirla, pero obviamente no igual que la pudo vivir alguien que tenía 30 o 40 años, o que era dueño de empresas, o que perdió su casa, etcétera. Y en esa crisis, México, pues, se dice que salva a los bancos, que los salva de las quiebras, pero pues prácticamente fue la entrega de la banca a otros países, sobre todo a países como España, Canadá, Gran Bretaña, etcétera, Estados Unidos, y pues bueno, México en resumen no tiene banca. Y si estamos hablando de que el mundo se mueve con finanzas, pues no tener banca significa que no puedes jugar, porque ¿quién te presta, no? Si te prestan, pues será con condiciones muy especiales para que al final no puedas despegar y no puedas desarrollarte. Eso pasó en el 95.
Después, en 2002, se desnacionaliza de alguna manera la seguridad interna, ¿no? Y entonces quedamos ya adheridos al Comando Norte de los Estados Unidos, ¿no? Y pues ya nuestra seguridad nacional queda en manos de este Comando Norte del Pentágono de los Estados Unidos. En 2007 eso se confirma, se mantiene, ¿no? Con la iniciativa Mérida. En 2008 se lanza, se intenta implementar la reforma energética, ¿no? Para la explotación del petróleo por parte de intereses extranjeros, y se logra, o el gobierno que estaba en ese momento, en 2013, pues logran que esta reforma se lleve a cabo, ¿no? Y entonces, pues muy fácil de ver los resultados de un ingreso de México que podría estar en 100,000 millones de dólares hasta 63,000 millones de dólares, ahora no recabamos ni 20,000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo. Ese es el resultado de la reforma energética, ¿no? Y bueno, en 2020, ¿cómo estamos hoy? Pues con un presidente progresista y nacionalista que está buscando la mejor manera de que esta entidad denominada México funcione y pueda de alguna forma volver a tener cierta autarquía o cierta autonomía en algunos aspectos, como puede ser la energía, ¿no? Entonces, así está la relación de México con los Estados Unidos. Como pueden ver, pues todo el tiempo hemos estado acompañados por ellos, ¿no? Entonces, es difícil plantear una estrategia sin mirar y sin tomar en cuenta esta relación. Bueno, y esto ya nos lleva prácticamente a revisar las fortalezas y oportunidades que tiene nuestro país frente a lo que hemos visto, a su relación con este vecino del norte, y también las debilidades y amenazas. Bueno, en cuanto a fortalezas, de lo que podemos rescatar que tenemos muy arraigado es esa cultura milenaria que tiene nuestro país, la demografía, somos un país de gente joven, ¿no? Venimos de culturas civilizatorias, tenemos un nacionalismo también arraigado, tenemos gente que quiere emprender, que le gusta emprender, tenemos muchos emprendedores que tendrían que ser apoyados por algún tipo de estrategia, tenemos cierta estabilidad interna, y si lo quieren comprobar, volteemos a ver América Latina, cómo están muchos de sus países con problemas de inestabilidad, etcétera. México, hasta el día de hoy, pues tenemos una estabilidad política y de alguna manera económica. En el tema de finanzas y economía, pues tenemos una inflación controlada, un tipo de cambio que no se ha deslizado gran cosa, tasas de interés que están a la baja, y yo puse en rojo los recursos naturales porque a veces parecen fortalezas, pero los recursos naturales son materias primas, y la lucha por las materias primas es parte de la guerra que traen allá afuera Estados Unidos con China, y entonces en esa guerra pues nos llevan en el medio por esta lucha de obtener los recursos naturales de donde se pueda, para obviamente sus propios fines, ¿no? En cuanto a oportunidades, bueno, pues podemos ver que México puede tener un cierto liderazgo en América Latina y tener al mismo tiempo neutralidad con Estados Unidos, porque no podemos ir a tener una relación más cercana con América Latina, pues por nuestra misma relación con Estados Unidos, y ellos tienen ahorita conflictos con América Latina, pues a México le conviene más ser neutral, pero también eso nos da la oportunidad de, al ser neutrales en este tipo de temas, de poder desarrollar lo propio de alguna manera, hasta de manera clandestina, ¿no? Bueno, tenemos también esta repoblación de los territorios que fueron absorbidos por Estados Unidos y que antes eran nuestros. Un número interesante es que los mexicanos que viven en Estados Unidos generan casi $1 billón, que es el equivalente a todo el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Y bueno, la confianza de los inversores extranjeros también es un tema que en este momento resulta una oportunidad para nuestro país, aunque acá haya gente que no quiere invertir, los de afuera sí quieren, porque ven esta estabilidad que tiene el país hoy día, además de la firma del Tratado de Libre Comercio actual.
Bueno, en cuanto a debilidades, bueno, tenemos muchas, ¿no? Sobre todo, tenemos muy poco margen de maniobra en todo. Nuestra dependencia en los Estados Unidos es, pues, de más del 80%. De eso depende nuestro comercio, las remesas y otros temas que, bueno, si ellos cerraran la llave, nos meterían en graves problemas porque dependemos muchísimo de ellos. Somos maquiladores de manufacturas, de tecnología, sobre todo Silicon Valley. No tenemos un desarrollo propio, es una debilidad. Existe una división económica en el mismo país, con estados que crecen mucho porque son estados estrella en el tema de la maquila, es la parte norte del país, y tenemos la otra mitad, la parte sur, con muchos problemas económicos, ¿no? También hay estados en la parte norte que están teniendo planes de separarse de México, ¿no? Entonces, ese es un tema interno que es una debilidad. Y bueno, si nosotros queremos que esta entidad denominada México se mantenga, bueno, pues habría que seguir trabajando en que esto funcione, ¿no? Algunos otros temas también internos que son debilidades, son temas de inseguridad, que no hay una estrategia tecnológica, tenemos un atraso en el sistema educativo, tenemos medios de comunicación y fake news que desinforman a la gente y que la gente que cree cosas que parecen verosímiles, pero que al final son mentiras, ¿no? Entonces, también en estos temas, pues tenemos bastante debilidad. Y bueno, de alguna manera tenemos que paliarlo y también tenemos que identificar nuestras amenazas, ¿no? Amenazas como las guerras externas que nos tienen en el medio, como la de Estados Unidos, su guerra interna, donde ellos están peleando, pero el escenario corre hacia acá y aquí nos meten en problemas, por ejemplo, con los migrantes de Centroamérica, ¿no? Y bueno, también mucho fake news de parte de los medios extranjeros, los medios norteamericanos acerca de lo que pasa en México. Estamos metidos en una recesión que es de origen externo, ¿no? Que viene por la recesión manufacturera de Estados Unidos. Hay mucha ambición por los recursos naturales de nuestro país y que son materias primas, las implicaciones negativas del TEMEC, como no poder tener inversiones de otros países. Y bueno, si ya Trump lanzó una oferta por Groenlandia, pues en cualquier momento puede lanzar una oferta por algún estado de México que le interese por los recursos o materias primas que tiene este estado. Esa es otra amenaza externa que tenemos y que hay que tener presente porque está ahí latente, ¿no? Bien, para cerrar el tema, tenemos algunos aspectos de la economía de México para este año 2020 que de alguna manera ya estamos viviendo, ya los hemos estado viendo. Bueno, por ejemplo, en el tema de inflación se prevé que se mantenga controlada, que para este año esté entre el 3 y 3,5%. Y bueno, pues eso nos puede ayudar a planificar nuestros presupuestos de gastos y de costos, porque bueno, pues eso, que la inflación está controlada, el aumento de precios no es un tema o no se vuelve un tema tan relevante para nuestras empresas, para nuestro tema personal. Las tasas de interés estarán a la baja, van a ir bajando. En este año estuvieron alrededor del 7,5, vamos a llegar a 6,5 o 6 al cierre de 2020. Y bueno, esto puede facilitar el acceso al crédito porque pagaríamos menos costes financieros, desde luego con medida, ¿no? El tipo de cambio también se prevé que sea controlado, que esté entre los 18 pesos y los 20 pesos por dólar. ¿Se va a ir deslizando gradualmente? Sí. Yo nunca he visto que el peso mexicano se aprecie. Se aprecia en unos meses o en un año, pero al final siempre acabamos perdiendo y siempre se acaba depreciando. Bueno, al tener un bajo costo del dinero por tasas menores, pues podemos tomar más deudas que podemos enfocar a la inversión productiva de nuestras empresas o negocios. También en el tema de energía y combustibles, no se ve que vayan a existir sobresaltos al respecto, perdonen.
no se ve que vayan a aumentar como pasaba en otros años. La ratificación del TEMEC de alguna manera ya da certeza a ciertas inversiones, aunque nos hayan golpeado mucho, pero el TEMEC pues ayuda a que alguien más quiera invertir en México, porque ya ese tema queda finish y ya se puede continuar, ya no hay ninguna duda de cómo va a quedar. Y bueno, si sus empresas son exportadores o importadores, ya acordado este tema, pues facilita este tipo de intercambio, ¿no? También podemos ver temas como el empleo, que no se prevé que crezca mucho, porque si la economía mexicana se mantiene plana o flat, pues es difícil que se creen nuevos empleos. Seguramente los números se mantendrán, aunque el gobierno tiene ciertos programas para apoyar gente que no tiene trabajo a través de becas, etcétera. Bueno, trabajos reales, tal vez no veamos que se creen tantos en este año, aunque haya habido un aumento en el salario mínimo. Es un buen momento para emprender. Yo creo que no depende de este año. Cualquier momento es bueno para emprender una empresa o negocio, si tienes un buen plan, ¿no? Está las inversiones, por ejemplo, se está promoviendo mucho las criptodivisas, el oro, en general los metales preciosos, como una forma de preservar el valor de nuestros activos, ya que el oro, la plata y otros metales nunca pierden su valor en el tiempo y es un buen refugio para mantener el valor de nuestros activos, ¿no? El Producto Interno Bruto se prevé que crezca un 1%, que no es mucho, pero tampoco es malo. Digo, 1% es, al menos 1% no es malo. Eso ayudará a crear tal vez ciertos empleos, pero no todos los que necesitamos. Y bueno, las empresas en México, las empresas con empresarios inteligentes, saben, y eso es real, que no hay mejor lugar para invertir ahorita que en México, porque en otros lugares como Europa están pagando tasas negativas. En Estados Unidos se quiere llevar las tasas a cero de interés, obviamente, y a tasas negativas. Entonces, si México te paga un 6,5%, pues es un buen lugar para invertir, ¿no? Entonces, espero que con esta información que acabamos de revisar, pues ustedes puedan tener un tanto más de elementos para hacer su planificación, tanto de la empresa como de su sistema de gestión, el que tengan, y les sirva. Este material también va a estar disponible en nuestro sitio web para que lo puedan descargar, tanto el video como la presentación, y si les parece bien, podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas, que acá no veo, pero si las tienen, adelante, por favor. Si sí me escuchan y me ven, bueno, al menos la pantalla. Señor, Hola, que mira hola. la pantalla. Sí, sí se escucha. No sé si alguien en este momento tenga alguna pregunta. Hola, Mm, ¿me escuchas? yo no tengo preguntas, no sé los demás. Hola, hola. Sí, sí se escucha, licenciado. Hola, hola. Aquí estamos, se escucha bien. Hola, hola. AUX mode. Perdonen, creo que no los estaba escuchando por alguna razón extraña. Estamos, sí, ¿Me escuchan, verdad? Hola, Iván. sí, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, pues adelante, si alguien tiene alguna pregunta, es buen momento para hacerla. Bueno, por aquí veo gente, pero no veo preguntas.
Bueno, como les comentaba, este material, tanto en video como la presentación, va a estar disponible en nuestro sitio web. ¿Nos puede recomendar en qué sección, Iván, por favor? Sí, claro. Vamos a mandar la información por correo electrónico y también a través de la página web. Ahorita les comparto el link a través del chat. En nuestra página web va a estar disponible en unos minutos más. Y también la encuesta, Iván, no sé si vas a compartirla. Sí, también se las paso en unos minutos. Sí, ya viene la encuesta. También por correo. De las dos formas se las comparto aquí por correo. Vale, excelente. Bueno, pues les pedimos ahí, si nos hicieran favor de responder la encuesta, nos ayuda mucho a mejorar tanto el contenido, el horario, los días de la semana que son más convenientes para todos y nos ayudan a programar mejor ese tipo de eventos. Gracias, Adrián. Bueno, pues yo pensé que iba a haber muchas preguntas, pero una de dos, o no me expliqué nada, o todo quedó muy claro. Sin embargo, mi intención es que esto les ayude a tener un tanto más de información para su planificación, sobre todo de sus negocios, de sus empresas, y también de sus sistemas de gestión, que puede ser de la calidad, de la seguridad ambiental, etcétera, 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 porque, bueno, pues la intención nuestra es apoyarles con este tipo de eventos. Bueno, pues nuevamente les agradezco a todos. No veo preguntas, me empiezo a despedir entonces. Gracias a Adrián, Alberto, Ana, Ángel, a coordinación del sistema, bueno, veo que el nombre, a Derimex, a Dulce María, a Grabado, a Josué, a Leonor, Mayra, a Sergio y a Verónica. Pues un placer estar con ustedes. Desearles nuevamente lo mejor para este año. Y bueno, esperemos vernos al final para ver cómo les fue con su planificación y nos compartan si cumplieron sus metas. Yo espero que sí. Y les deseo mucho éxito, más del que ya tienen ahora. Un Muchas placer. gracias, Lick. Gracias. Un abrazo, bonita tarde. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego, Dulce. Chao. Chao.